10, 9, 8, 7, 6. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de parte de Generación de Esther. Les damos la cordial bienvenida. En este mes, en el mes de julio, estamos hablando sobre esta frase tan importante que Dios nos dice, que fuera de Él nada podemos hacer. En esta noche yo les voy a estar hablando de vivir, pero de vivir en una fe activa. ¿Por qué? Porque es necesario tener fe para poder agradar a Dios. Esto lo dice en su escritura. Esto quiere decir que vivir una fe activa es vivir una vida con una relación activa con Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 22 al 24 nos dice: Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de allí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por lo tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Esto quiere decir de que cuando nosotros pidamos algo en oración, el primer paso que tenemos que hacer es pedírselo a Dios. El segundo paso es tener fe y convicción en Dios. Esto quiere decir de que conocer a Dios. Debemos de conocer primeramente a Dios. Tenemos de que tener la biografía clara de quién es Dios, de cuál es su poder, de cuáles son sus limitaciones y cómo es la forma en la que Él trabaja, cuál es la forma de cómo Él obra. Esto quiere decir de que tenemos que tener y aprender y conocerle a Él. Debemos de tener una relación estrecha con Él. ¿Por qué? Porque no podemos venir a pedirle a un desconocido un favor. Nosotros antes de pedir un favor debemos de tener una relación con esta persona. Tiene que haber una confianza. Tiene que haber una manera de cómo nosotros ya estamos involucrados con esta persona. Y para esto yo les voy a ir desglosando puntos muy importantes de que debemos de tomar en cuenta para vivir esta fe activa. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pidamos algo en oración, como lo dice en el libro de Marcos, nosotros pidamos que esta montaña, que este monte se mueva, este se va a mover. No con nuestro poder, sino con el poder de Dios y con nuestra fe puesta en Dios. El primer punto es este: tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la fe? Es la convicción de lo que no vemos, pero sabemos que está, que existe y que puede venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros humanamente tenemos limitaciones, que nosotros tenemos ciertos tiempos, nosotros tenemos ciertas cosas que no podemos hacer, pero también sabemos y debemos de conocer que Dios es omnisciente, omnipresente y que es todopoderoso. Y que para lo que el humano es imposible, para Dios es posible. Entonces, el primer punto es tener fe en Dios. Esto quiere decir creer en Dios, creer que para Él todo es posible. El segundo paso es saber que Él es un Dios galardonador. Esto quiere decir que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que sabe premiar nuestra fe, que Él es un Dios que sabe perdonar, que sabe amar. Hay un caso en la Biblia, el caso es el de Marta, la hermana de Lázaro. Esta le recriminó a Jesús el no estar presente mientras que Lázaro estaba enfermo. Y si Jesús se decía tan buen amigo de él, ¿por qué no estaba presente? Entonces dice que Marta, este pasaje lo encontramos en el libro de Juan, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 40. Dice: Marta, la hermana de Lázaro, le reclamó a Jesús porque no estuvo presente en la enfermedad de Lázaro. Y Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto quiere decir
de que a Marta le ha pasado muchas veces lo que a nosotros. Muchas veces se le acortó la fe. Muchas veces sabía y conocía y tenía fe en Dios, pero se le acortaba la fe, se le debilitaba la fe. Y entonces venía y comenzaba a recriminarle al Hijo de Dios que por qué no había hecho ciertas cosas. Y eso nos ha pasado a nosotros. Muchas veces le decimos a Dios, no llegaste a tiempo, no hiciste lo que yo quería, como yo quería, como yo te lo pedí. Y entonces Él dice, ¿verdad?, que si creemos vamos a ver la gloria de Dios, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay tiempos y que Él lo va a hacer, pero conforme nosotros también aumentemos nuestra fe en Él. Entonces, aquí también podemos ver que Jesús le estaba repitiendo algo que ya se lo había dicho anteriormente, porque Él dice, no te he dicho. Esto quiere decir que ya te lo he dicho, ya te lo repetí varias veces, que es necesario creer y que así vas a ver la gloria de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Esto quiere decir de que debemos de tener una confianza sin igual. Esto quiere decir de que aún así el cuarto esté oscuro, nosotros no vamos a tener la confianza en nuestros ojos, en nuestro mirar, sino la confianza que el que nos va guiando, el que nos ha tomado de la mano, Él conoce el camino. Esto quiere decir que no es necesario que nosotros conozcamos el camino, sino el que nos está guiando conozca el camino. Esto quiere decir de que nosotros debemos de cederle muchas veces el volante de nuestra vida a Jesús, porque muchas veces nosotros queremos ir conduciendo sin conocer el camino, pero según lo que nosotros creemos bueno o según lo que nosotros queremos alcanzar y la prontitud con la que nosotros queremos llegar, entonces nosotros queremos ir y tomar el control de la situación, y no es así. Nosotros le debemos de ceder el control al que conoce el camino y permitirle a Él que nos guíe en el tiempo que Él sabe que lo vamos a recibir. Esto quiere decir de que tengo que activar mi fe y saber que no es necesario verlo para que esto esté sucediendo en mi vida. El siguiente punto es saber qué es lo que quiero. Porque muchas veces en oración, el día de hoy, yo le estoy pidiendo a Dios cierta cosa en mi vida. Pero las circunstancias en el día se movieron. Y entonces al siguiente día voy y le vuelvo a decir al Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero eso. ¿Sabes? Quiero y necesito la otra situación en mi vida. Quiero que necesito que obres en otra situación en mi vida. Y eso no es tener fe. Eso no es estar teniendo claro el panorama de lo que yo quiero en mi vida. Es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que queremos y qué es lo que estamos pidiendo. Y tenemos que tener esa certeza y esa convicción que es eso lo que yo quiero que Dios haga por mí. En el libro de Marcos 11:24 nos dice, por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo están recibiendo y se les concederá. Esto quiere decir de que nosotros debemos de estar seguros y no estar cambiando de opinión o de parecer. Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú ya descifraste o tú ya tienes claro qué es lo que quieres para tu vida? Si en oración le estás pidiendo a Dios que restablezca tu hogar, que restablezca tu matrimonio, y hoy quieres restablecerlo, pero por acciones de tu pareja o acciones del entorno, cambias de opinión hoy y mañana le dices, ¿sabes qué? Ya no quiero que intervengas. Debes de establecer bien los lineamientos, qué es lo que quieres para tu vida y enfocarte en lo que le estás pidiendo. Esto quiere decir que lo que le estás pidiendo no dependa de las circunstancias del día, sino que dependa de tu fe, dependa
de tu interior, en tu corazón, debes de tener claras las ideas de lo que quieres para tu vida. Esto quiere decir que todo lo que pidamos en oración también debe de ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús y por qué no en el nombre de alguien más? ¿Por qué? Porque a Jesús fue al único que se le dieron las llaves. Esto quiere decir que se le dio el poder en este mundo. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz todo lo del mundo. Entonces esto quiere decir de que Él tiene el poder para poder interceder delante del Padre por nosotros y por lo que nosotros le estamos pidiendo. Quiere decir que la puerta que para nosotros está cerrada, Jesús la puede abrir. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de las llaves que abre todas las puertas. Entonces, todo lo que sea atado aquí en la tierra va a ser atado también en el cielo, en el nombre de Jesús únicamente. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 13 nos dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pidan cualquier cosa en mi nombre. Esto quiere decir que Jesús le decía a sus discípulos: cuando vayan a referirse al Padre, cuando vayan ustedes a hacer una oración, háganla en mi nombre. ¿Por qué? Porque van a tener esa garantía, ese comprobante. Es como que si nos dieran el ticket de entrada hacia algún evento. Vamos a tener la garantía de que vamos a poder entrar sin ningún impedimento. Eso es pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a hacer que Dios sea glorificado en el nombre del Hijo. Eso quiere decir de que yo voy a tener asegurada que mi petición va a ser contestada. ¿Por qué? Porque estoy teniendo fe en Dios, porque estoy segura o seguro de lo que le estoy pidiendo a Dios, estoy seguro de que no estoy cambiando de convicción y el más importante punto es pedirlo en el nombre de Jesús. Y el otro punto es asegurarme que la petición que yo tenga delante de Dios esté dentro de su voluntad. Porque muchas veces cuando nos han lastimado o nos han ofendido, tal vez posiblemente se te ha ocurrido emplear una oración para que Dios castigue o para que Dios haga algo en contra de la persona que te ofendió, de la persona que te calumnió o de la persona que a ti te cae mal, que no congenian los caracteres. Pero Dios no va a contestar esta oración nunca. ¿Por qué? Porque Él nos mandó a perdonar toda ofensa y que si alguien nos hacía daño, nosotros le perdonáramos, aunque esta persona nunca pida disculpas, aunque esta persona nunca se arrepienta del mal. Entonces, esto quiere decir de que si nosotros estamos pidiendo algo en contra de nuestro prójimo, esa oración nunca va a ser contestada. ¿Por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces debemos de saber que lo que le estemos pidiendo se lo debemos de pedir según su voluntad. ¿Y cómo vamos a ir conociendo cuál es la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Es la única forma en la que nosotros podemos conocer cada vez más de Dios y conocer su voluntad y conocer sus deseos y lo que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice: y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Aquí Santiago nos está diciendo, ¿verdad? En este libro nos están diciendo de que si estamos pidiendo para nuestros propios placeres, para placeres del cuerpo, obviamente no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 3, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué es deleitarme? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. Pues deleitarme es gozarme en la voluntad de Dios, es gozarme en los tiempos de Dios.
Deleitarme es gozarme en la espera, aun cuando estoy en esa sala de espera, porque aún no ha llegado el tiempo en que Dios conteste mi oración, quiere decir de que yo voy a tener ese gozo. ¿Por qué? Porque yo ya conozco a Dios, yo conozco el poder de Dios, conozco que Él no tiene alguna limitación para hacer la obra que yo le estoy pidiendo y que sé que lo que le estoy pidiendo está dentro de su voluntad y que se lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús y que yo tengo claras mis ideas, mis pensamientos y que lo que le estoy pidiendo se lo estoy pidiendo con el corazón, con una fe activa. Entonces, deleitarse en Él quiere decir que yo me voy a gozar en su tiempo, en su presencia, en todo lo que Él quiere que yo me goce. Aún así, no haya llegado el tiempo de que Él conteste mi oración. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 7, nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Aquí hay un caso muy peculiar. Muchas veces cuando nosotros venimos a los pies de Dios y buscamos a Dios, nosotros traemos una petición. Hay dos casos. A unos se les contesta inmediatamente cuando ellos hacen la oración, reciben la promesa, reciben ese favor de Dios. Entonces ellos lo que hacen es alejarse de Dios. Únicamente vinieron a recibir el favor. Esto quiere decir de que solo buscaron a Dios mientras suplían su necesidad porque sabían que Dios era todopoderoso y cumplieron con todos los pasos anteriores. Cumplieron con tener fe, cumplieron con pedirlo en el nombre de Jesús, sabían que Dios era todopoderoso y que solo Él podía solucionar sus problemas y tenían claro cuál era el problema que querían que Dios les solucionara. Pero ¿qué hicieron ellos? No permanecieron en Dios. Mientras que este versículo dice que permanezcamos en Él. Esto quiere decir de que cuando venga nuevamente otra necesidad, que estamos seguros que va a venir, porque nosotros siempre vamos a tener necesidad de Dios, la promesa puede tardar, la respuesta puede tardar. ¿Por qué? Porque Dios ya los conoce, Dios ya sabe que únicamente están aquí porque tienen la necesidad y queremos que Él la supla, ¿verdad? Otra opción también es de que cuando también ya tenemos un año, meses de estar pidiéndole a Dios la misma cosa, esa cuestión específica que nosotros queremos en la cual Él nos ayude y esta respuesta no llega. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos desesperamos y entonces le decimos, ¿sabes qué? Como no me contestaste a tiempo, yo lo voy a solucionar, yo voy a ver qué es lo que hago por mí, porque ya me di cuenta que tú no vas a obrar por mí. ¿Qué estamos haciendo? No estamos permaneciendo en Él, no estamos esperando en Él. Por eso aquí Él dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Entonces aquí claro nos está diciendo que otro requerimiento para recibir sus promesas es permanecer en Él, fijos en Él, no permanecer en Él por la necesidad o porque tengo interés en que Él obre en mí, sino que dejar mis deseos a un lado y seguirle a Él por amor, porque yo quiero estar con Él, porque yo me he enamorado de Él. Porque muchas veces no entendemos cuál es el obrar de Dios. Y yo he podido entender que el obrar de Dios primero va a ser garantizar tu salvación, que es lo que a Él le interesa, es lo primordial para Él. Es garantizar primero tu salvación, luego tu sanidad interna, que sane tu corazón, que todo lo que esté dentro de ti sea sano. Quiere decir que primero vas a ser salvo y después sano. Y ya luego que ya tienes tu salvación y tienes tu sanidad interior, tu sanidad espiritual, entonces viene la respuesta para tu éxito y para tus deseos. Esta es la forma en la que muchas veces Dios obra en nuestra vida y para esto tiene que haber un proceso. Y todo proceso conlleva tiempo. Muchas veces no es de la noche a la mañana. Van a haber movimientos dentro de tu ser, dentro de tu carácter, dentro
de tu interior que tienen que ser cambiados y modificados. Dios pone cada cosa en nuestra vida para nuestro bien y esa es la convicción que nosotros debemos de tener. Que Él no va a dar una carga que no podamos llevar y que todo lo que Él ha puesto en nuestra vida es porque Él está con nosotros y Él nos va a ayudar. Como dice su palabra, a los hijos de Dios todo les obra para bien. El otro punto es hablarle a la montaña. Muchas veces decimos, pero ¿cómo voy a ir yo y le voy a hablar a la montaña? Aquí se nos está hablando de una manera figurada. Él está poniendo el nombre montaña, pero la montaña en sí es el problema, es la circunstancia que nosotros queremos que Dios mueva o obre en nuestra vida. Pues la montaña puede ser que Dios obre en nuestra vida financiera, en nuestra vida matrimonial, que Dios devuelva la salud, que Dios obre en nuestros hijos, en cada uno de los temas que nosotros podamos tener. Esa es nuestra montaña. Entonces dice que nosotros le debemos de hablar a la montaña. ¿Y por qué nos dice que debemos de hablarle a la montaña? Porque aquí Él nos está diciendo que nosotros debemos de tener autoridad para hablarle al problema y decirle, muévete de mi vida. No dejar que la montaña en sí se apodere de nosotros, no dejar que el problema se apodere de nosotros y que este sea el que nos domine al miedo, a la frustración o al no creer en Dios, al ver que este no se mueve. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 23 nos dice, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se va a cumplir. Esto quiere decir de que si nosotros venimos y le hablamos con miedo a la enfermedad o decimos mi enfermedad, nosotros ya nos estamos encariñando con la montaña. Entonces, obviamente, la montaña no nos va a obedecer porque nosotros no le estamos hablando con fe. O estamos diciendo, ¿será que yo tengo la autoridad para poder decirle a esta montaña que se mueva? Entonces ya hay duda dentro de nuestro corazón. ¿Y por qué albergamos esta duda? Porque muchas veces estamos orando, pero a nuestro alrededor vemos que nada es lo que estamos pidiendo. Al contrario, parece que estamos pidiendo que todo se complique, que todo en nuestra vida esté de cabeza, por así decirlo. Entonces esto hace que en nuestro corazón haya duda. Pero Dios nos dice que no tiene que haber duda alguna. ¿Por qué? Porque la fe que debemos de tener, que debe ser activa, debe estar totalmente depositada en Él, no en las circunstancias de nuestra vida, no en lo que nuestro ojo humano pueda ver, sino que en el ojo espiritual de lo que no vemos, pero que tenemos la certeza y convicción de que así va a ser. Entonces quiere decir que cuando nosotros lleguemos al momento de nuestra oración, tenemos que ir creyendo que ya lo recibimos, que esa sanidad ya está en mi cuerpo, que esa reconciliación, que esa transformación, que eso que estamos pidiendo ya lo recibimos. ¿Y cuándo lo recibimos? Hoy. Hoy que yo estoy orando ya lo estoy recibiendo. Porque muchas veces cuando llegamos y decimos, bueno, pues si quiere Dios que me conteste en un año o que me conteste. No, Él quiere que nosotros lleguemos a ese momento de oración creyendo que ya hoy lo recibí. ¿Por qué? Porque yo hoy estoy haciendo la petición. Entonces puede ser de que sea tangible y visible a mi vista humana, a mis manos, dentro de un año, pero yo lo recibí hoy. Eso quiere decir de que no me voy a estar fijando en lo que yo veo y en lo que puedo tocar, sino que mi fe me está diciendo que yo ya lo recibí hoy. Entonces yo voy a actuar como eso ya está en mis manos, eso yo ya lo puedo ver y entonces lo comienzo a vivir desde el día que yo se lo estoy pidiendo a Dios. Eso quiere decir de que yo estoy orando con una fe activa, con una fe en la cual no estoy dudando que no sé si Dios me va a contestar, no sé si Dios va a permitir que pase eso. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza y la convicción que lo que le estoy pidiendo está bajo su voluntad, que se lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús,
que lo estoy pidiendo creyendo fielmente que Él es Dios y que Él tiene la autoridad para hacerlo. Y tengo claro en lo cual Él quiero que Él obre. Quiere decir que es así como cuando nosotros vamos a construir una casa, como un arquitecto. Tenemos que tener los planos claros, visibles de cómo queremos que el arquitecto llegue y obre en nuestra casa, cómo queremos que él cumpla los sueños que nosotros tenemos en nuestra mente. Eso quiere decir, entonces, que nosotros no debemos de permitir que el monte se apodere de nosotros, sino nosotros apoderarnos del monte. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 8 nos dice, orar con fe es creer que ya lo estoy recibiendo. Esto es lo que les estaba diciendo, que cuando yo me inclino, cuando yo comienzo esa conversación con Dios, es creyendo que lo que yo le estoy diciendo, Él me está escuchando y Él ya está obrando. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que incluso antes que las palabras salgan de nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros le estamos pidiendo, pero que es necesario que nosotros tengamos ese acercamiento y ese tiempo de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nuestra fe se va a aumentar, nuestra fe va a estar siendo activa. ¿Por qué? Porque no va a caber duda dentro de nosotros que se lo estamos pidiendo a un Dios vivo, a un Dios activo, a un Dios todopoderoso. En la Biblia hay un caso donde un centurión que no conocía a Jesús se le acercó y este tenía un criado enfermo, el cual quería que lo sanara Jesús. ¿Y por qué acudió a Jesús? Acudió a él porque le habían comentado, le habían dicho que Jesús hacía sanidades, que Jesús podía curar. Por eso en la palabra dice que del escuchar, del oír, viene la fe. Entonces, así fue como creció la fe de este centurión. ¿Por qué? Porque dice, el centurión le dijo a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Aquí entonces el centurión puso esa fe activa. Le dijo, ¿sabes qué? No es necesario ni que lo veas, ni que te acerques a él. Desde esta distancia en la que tú estás, tú puedes lanzar tus palabras. ¿Por qué? Porque él creyó que Jesús tenía el poder, que Jesús era el Hijo de Dios y que él podía hacer cualquier sanidad y que las palabras que salieran de su boca iban a tener el poder de sanidad para su criado. De esa fe es la que él está hablando, de que nosotros sin ver creamos, que solo escuchando su voz nosotros tengamos la convicción de lo que ya él ha dicho, así será. Entonces también nos dice la Biblia que Jesús dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Eso quiere decir de que Jesús sintió placer de que alguien que no le conocía, que no era su discípulo, que no era su seguidor, tuviera este tipo de fe. También debemos de tener conciencia o ser conscientes de que orar no es únicamente cuando entramos a nuestro cuarto y nos inclinamos y tenemos ese momento. Orar es toda palabra que sale de nuestra boca durante todo el día. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese momento en el cual nos estamos deleitando en la presencia de Dios, pues nuestra fe va en aumento, nuestra fe va creciendo y entonces nosotros creemos que lo que estamos pidiendo lo estamos recibiendo. Pero por las circunstancias que vamos viendo en el día, de nuestra boca comienzan a salir palabras negativas, palabras que lo que están haciendo o lo que van a hacer es detener que esa promesa llegue a nuestra vida, detener que ese monte sea movido de nuestra vida. Entonces quiere decir de que nosotros debemos tener cuidado de las palabras que pronunciamos, de las palabras que incluso pensamos durante el día. Permitir que únicamente a nosotros vengan pensamientos que vayan en rol con lo que estamos pidiendo, en rol con lo que estamos hablando. Nosotros únicamente vamos a hablar de ese sueño, de esa promesa que vamos a recibir, pero en forma positiva. Nunca vamos a decir un tal vez, un yo no sé,
sino yo sé, yo conozco y tengo la convicción de que así será. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 15 nos dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Esto es lo que pasó con el criado del centurión. Jesús envió las palabras y éste fue sanado y aún todavía recibió la recompensa de que sus pecados le fueron perdonados. Esto también pasa con nosotros. Otro que debemos de tener presente es creer que yo ya estoy viviendo lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos, por ejemplo, estamos pidiendo sanidad, pero el día en el que yo le estoy pidiendo a Dios que sea sano, entonces siento aún más dolor o siento más aflicción de la que debía o de la que sentía anteriormente. Entonces quiere decir de que nosotros debemos de creer fielmente y vivirlo. Aunque así mi cuerpo me diga que no, yo debo de creerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor se va a manifestar para poner en duda lo que nosotros estamos pidiendo, para sembrar esa espina, esa duda en lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Entonces, nosotros debemos de creer que en Cristo nosotros ya fuimos sanos, somos justos y somos salvos. Y saber de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que todo lo que le hemos pedido, Él nos va a dar la fortaleza y Él nos va a ayudar a vencer todo esto. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 17 nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como que sí existieran. Aquí en este versículo se nos está contando y se nos está relatando un pasaje en el cual a Abraham se le dio una promesa. Y Abraham, aún todo lo que estaba a su alrededor, todas las circunstancias en las que él estaba, él no perdió la fe, él tuvo una fe activa. Y entonces, aquí sí pueden darse cuenta, dice, y llama las cosas que no existen como que sí existieran. Y esto es algo muy peculiar de Dios. Dios hace y quiere que nosotros llamemos las cosas que aún no podemos ver, que aún no podemos tocar, como que si existieran, como que si estas ya fueran, como que ya las hayamos recibido. Entonces quiere decir que debemos de tener claro y debemos de visualizar y tenemos que aprender a dar pasos de fe. Pero ¿cómo vamos a dar estos pasos de fe? Muchas veces creemos que dar pasos de fe es, por ejemplo, bueno, yo estoy creyendo en mi sanidad y voy a dejar de tomar mi medicamento. ¿Por qué? Porque eso va a ser un acto de fe que yo quiero hacer. Pues déjenme decirles que para mí eso no es un acto de fe. Un acto de fe para mí es, me voy a tomar esta medicina, me voy a tomar este medicamento, y en el nombre de Jesús sé que este va a ayudar a mi sanidad, que este va a ayudar a que muy pronto yo pueda ser sano, hasta que el médico o el doctor que me está atendiendo confirme esto y la obra de Dios sea ya efectiva en mi vida. Entonces yo voy a suspender el medicamento o él me lo va a cambiar por una menor dosis. Eso es un paso de fe. Creer que ese medicamento que me recetó el médico, porque Dios dejó también la ciencia, entonces yo me la voy a tomar con fe, creyendo que Dios va a actuar en esa medicina. Un paso de fe no es suspenderla, no es decir, bueno, voy a suspenderla porque quiero tener fe. No, tenemos que ser sabios, prudentes e inteligentes en los pasos de fe que vamos a dar. Esto quiere decir de que debemos de tomar un paso a la vez, pero este paso tiene que ser certero, sabio y prudente. Entonces, debemos de creer en Dios sin abrigar ninguna duda
Debemos de hacer callar los argumentos que muchas veces están en nuestra mente y dejar de pensar que Dios no me va a escuchar porque yo fui pecador, porque yo fui malo. Debemos de saber de que si nosotros ya venimos a Él, ya fuimos perdonados y que el pasado queda atrás. Debemos también de entender que Dios tiene su tiempo para actuar. También debemos de deshacernos de toda amargura, de toda tristeza, de toda desconfianza. Debemos de quitar todo sentimiento de culpabilidad y no permitir que ninguna circunstancia adversa, por ejemplo, en mi cuerpo adolorido, el reporte de un médico o que alguna puerta que yo creí que estaba abierta se comienza a cerrar. Entonces debo de tener esa fe activa y esa convicción en que Dios está obrando y que esto ya ha llegado a mi vida. Y para continuar con la historia de Abraham, en Romanos capítulo 4, del 18 al 21 nos dice: contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues él ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que él le había prometido. Esto quiere decir de que Abraham es un claro ejemplo de alguien que tuvo fe y no se fijó en la circunstancia, no se fijó en el entorno, incluso él no fijó la vista en su pareja, él no fijó la vista en la montaña, sino que él fijó la vista en Dios. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, porque la Biblia dice que él era amigo de Dios. Entonces nosotros debemos de llegar a tener esa misma amistad con Dios. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, cuando nosotros vamos a pedir un favor, no se lo vamos a pedir a un desconocido. Vamos a ir con un amigo al cual conocemos, al cual creemos que puede ayudarnos a resolver el problema que tenemos. Entonces, así mismo debe ser con Dios. Lo debemos de volver nuestro amigo, nuestro confidente, así como lo hizo Abraham. Él no fijó sus circunstancias. ¿Por qué? Porque si él hubiese fijado la duda, porque él tenía todo para dudar, ya era un hombre de avanzada edad. Y durante todo ese tiempo su esposa no le había podido dar un hijo porque era estéril. Y que viniera Dios y le dijera: mira, te voy a hacer padre de multitud, te voy a hacer padre de naciones. Cualquiera se hubiera burlado o cualquiera se hubiera reído o cualquiera hubiera dicho: ¿cómo a mi edad yo voy a lograr ser padre de naciones si ya casi que me voy a morir? Yo ya estoy a punto de morir, ya mi cuerpo no da para más. Pero en ningún momento la fe de Abraham fue inactiva, sino que fue una fe activa. Él creyó y aún en esas circunstancias su fe se fortaleció, su fe aumentó cada vez más. ¿Por qué? Porque él conocía cada vez más a Dios y sabía que lo que Dios le había prometido, él lo iba a cumplir. Esto quiere decir de que es momento de que nosotros dejemos actuar a Dios. ¿Y cómo vamos a dejar actuar a Dios? Saber que sus tiempos son perfectos, saber que Él todo lo puede. Debemos de tener una fe con sabiduría y todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús, creyendo en nuestro corazón que ya lo recibí el día de hoy. Que aunque mi ojo no lo pueda ver y mi mano no lo pueda tocar, ya está aquí. ¿Por qué? Porque lo estoy pidiendo bajo la voluntad de Él. Esto quiere decir que mi fe es mi fe de hoy. Mi fe debe ser hoy, no mi fe para recibir mañana, sino es esa fe de hoy, de este momento. Ese es vivir una fe activa. Entonces, yo hoy te hago la cordial invitación para que si tú tienes alguna circunstancia, algún monte, alguna montaña enfrente tuya,
que esté impidiendo que seas feliz, que esté impidiendo tu gozo, que esté impidiendo que vivas la vida como Dios quiere aquí en este planeta, porque Él quiere que nosotros vivamos una vida plena aquí en la tierra. Entonces, si hay esa montaña, si hay ese monte que está impidiendo que tú visualices, es el momento en que tú tomes la autoridad. Y cuando te digo autoridad, no es que ores a gritos, no es que ores exaltadamente, sino es una autoridad y una convicción que lo que le estás pidiendo a Dios, el Todopoderoso, el que es amor, el que puede perdonar tus faltas y tus pecados, puede obrar por ti. El otro punto es de que se lo pidas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él le dio autoridad a su Hijo para que éste pudiera interceder por nosotros. Tener esa mente y esa convicción clara que lo que le estás pidiendo es bajo su voluntad, bajo sus lineamientos, esa certeza te va a ayudar a que todo lo que le pidas sea concedido. Así que yo te deseo que en este momento, y le pido a Dios que Él sea el que conteste tu oración en el tiempo prudente, en el tiempo exacto, porque Dios es bueno. Bendiciones y los esperamos nuevamente en otra transmisión en vivo.